Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Gracias por asistir. Estamos en el taller de la idea científica del descubrimiento, estrategias exitosas para eh, de escritura científica. Está a cargo del doctor Antonio Cubilla. Yo soy Daniel Duarte, editor general y directivo de Ciencia del Sur, y les acompañaré esta noche. Un poco de una introducción para quienes nos conozcan Ciencia del Sur o participan por primera vez. Ciencia del Sur es un portal digital de divulgación y noticias científicas con sede en Paraguay, pero tenemos una cobertura regional en Sudamérica. Además, Ciencia del Sur organiza eventos y capacitaciones como este taller desde sus inicios, siendo pioneros en Paraguay en la formación de habilidades de investigación y comunicación de la ciencia fuera de la academia. Ya es tradicional eventos como el ciclo de escritura científica a final de año y los talleres de verano e invierno sobre diversos temas con respecto a la investigación y a la divulgación, así como el Festival Internacional de la Ciencia del Paraguay. Es una de las instituciones y medios que más apuesta por la calidad de la producción científica en Paraguay, y por ello siempre escogemos profesores que son reconocidos investigadores en sus áreas, y tal es el caso del profesor Antonio Cubilla. Brevemente, él es médico por la Universidad Nacional de Asunción y director del Instituto de Patología e Investigación, donde hace diagnóstico y tiene varias líneas de investigación. Realizó su residencia de patología en Jacksonville, Florida, y en el Memorial Sloan Kettering Center de Nueva York. Fue Research Fellow y patólogo asistente en la misma institución, así como profesor asistente de patología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. También se desempeñó como jefe de patología del Instituto del Cáncer de Paraguay y jefe de cátedra de anatomía patológica en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, de donde es profesor emérito. Fue miembro consejero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay, y desde 1999 es director del Instituto de Patología e Investigación. En el 2002 ganó el Premio Nacional de Ciencias por sus trabajos en cáncer de pene. En 2013 ganó la medalla COS de la Sociedad Internacional de Patología Urológica. En 2024 fue nombrado como el primer asesor de la Presidencia de la República en materia científica, y recientemente sus trabajos sobre el virus del papiloma humano y cáncer de pene fueron confirmados por la comunidad científica, un ejemplo de aporte a la ciencia mundial desde el Paraguay. Así que tenemos el gran honor de tenerle al profesor Antonio Cubilla. Pero antes de pasarle la palabra al profe, unos breves anuncios administrativos. Esta clase está siendo grabada y tendrán disponible la grabación, así como los certificados, este viernes, el viernes. El, en la dinámica del taller será la presentación del profesor, y cada 30 minutos aproximadamente haremos una breve pausa de unos minutos para hacer preguntas. Entonces en ese momento pueden ir anotando sus preguntas, y después en esas 3 pausas que haremos pueden hacerlas. Y también queremos aprovechar la ocasión de que al final de mes estaremos ofreciendo otro taller, un taller de análisis de datos y modelos matemáticos para hacer ciencia, y estaremos ofreciendo a todos quienes participan hoy de este taller un descuento del 50%, así que quienes deseen pueden dirigirse a cienciasdelsur.com. Ahí van a tener el acceso al formulario del curso, y si ustedes se suscribieron a este y vamos a cotejar el nombre, van a tener ese descuento para quienes asistan a ambos talleres. Tenemos asistentes hoy de muchos lugares, así que agradecemos su participación. Desde Encarnación, desde la Universidad Nacional, perdón, la Universidad Autónoma de Encarnación, nos siguen de la mano de los profesores Emilce y Matías. Están unos 40 estudiantes de la carrera de veterinaria, así que también para
tener en cuenta la diversidad de los asistentes de hoy. Sin más preámbulo, le paso la palabra al profesor y ya muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por la presentación, Daniel. Eh, Vamos a hablar hoy sobre la escritura científica como una narración. Estoy muy agradecido a Ciencia del Sur para hablar de este tema que realmente es una de mis actividades preferidas. Y el preparar esta charla me trajo muchos recuerdos y muchas vivencias de lo que hacíamos y de lo que hacemos. Y también me ha enseñado que realmente es mucho lo que no sabemos. Entonces también les quiero transmitir parte de esta ignorancia y el aprendizaje, ¿verdad?, que me dio el preparar este taller el año pasado y arreglarlo hoy. Bueno, hay estudios, ¿verdad?, sobre la escritura científica innumerables, pero no he leído ninguno, les confieso. Les estoy hablando de mi propia experiencia. No le hablo desde los libros, ni desde la visión de los expertos, sino de la propia actividad. Le puse este libro acá como un modelo porque decía Hermann Hesse que les hablaré desde el rumor de la circulación en mi sangre o en mis venas, decía él, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la búsqueda de la autenticidad, ¿verdad? Y el ejercicio de la motivación, las vivencias, experiencias y sentimientos que acompañan el escribir, ¿verdad? Y con algunas, digamos, con algún parecido a las escrituras, digamos, no científicas, que de alguna manera se parecen. Les recomiendo que lean el prólogo nomás de este libro, que realmente no tiene desperdicio, ¿verdad? Y habla de la búsqueda justamente de la autorrealización. Y la escritura es una manera de buscar y encontrar esa realización. Bueno, hay muchos trabajos muy serios, ¿verdad?, de especialistas. Sobre todo son estudiosos de las ciencias sociales que tienen fascinación con la actividad de los científicos, generalmente para encontrarle fallas y para hacer sus críticas, ¿verdad? La crítica literaria últimamente se convirtió en crítica cultural, que es un campo de estudio. ¿Y cuál es la motivación de esta crítica cultural? Es la crítica a la actividad científica y a los científicos, ¿verdad? Acá en este libro está, digamos, este es un profesor de Harvard, un hermoso libro, pero es súper crítico. Quiere bajar a la tierra a los científicos, ¿verdad? A que sean, a que sean y se comporten de una manera, digamos, sencilla como los hombres comunes. Pero nosotros no vamos a hablar realmente de las visiones negativas. Esta presentación entonces se va a referir a las características realistas y a veces un poco surrealistas de la escritura científica. Vamos a mencionar algunos autores que han influido en la manera de escribir, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la conformación del texto, sus compartimientos, pero primero vamos a teorizar un poco. Y es un libro importante donde se habla de es un crítico literario, el profesor Bloom, de la Universidad de Yale. Le escuché una vez una charla, ¿verdad? Por supuesto, no lo llegué a conocer personalmente. Y él escribió este libro que habla de que todos los escritores, todos los escritores y los intelectuales de la palabra, digamos, están siempre ansiosos porque quieren ser ellos mismos. Sin embargo, están casi siempre influidos por alguien, ¿verdad? Eso también ya lo decía Borges, ¿verdad? Y eso ocurre también, van a ver en el transcurso de esta charla, de que ese es un problema mayor en la escritura científica, ¿verdad? La, la ansiedad por la originalidad, la ansiedad porque lo que uno dice ya fue dicho, y la búsqueda del estilo personal, la búsqueda de lo nuevo, que es lo que mueve a
mueve y motiva a los que quieren escribir, ¿verdad? Bueno, vamos a describir algunas características de la escritura científica. En realidad no es más que el trabajo científico, pero bajado a la tierra, digamos, puesto en palabras. Una cosa que noté es de que cuando escribimos un artículo científico, que no es otra cosa que expresar la idea que uno tiene, ¿verdad? La manera como uno puso a prueba esa idea y la sostuvo, digamos, ante la comunidad de científicos, es un poco siguiendo el proceso que ocurre en el descubrimiento científico. Por eso, al mismo tiempo que se cuenta una historia, ¿verdad? Tiene que contarse una historia científica en este caso, pero muestra un rigor, ¿verdad? Un rigor que es un rigor metodológico, en realidad, que no es tan requerido en las historias no científicas, aunque hay escritores literarios que también tienen un rigor especial, ¿verdad? Que tiene que ver con la coherencia interna y digamos, guiados por la estética. También la ciencia tiene su componente estético. Por eso, una historia científica a ser escrita tiene que tener estas características para que sea viable, digamos, en el mundo de la ciencia. Eh, lo primero es la originalidad, que va muy de cerca con la imaginación. Importante es la claridad, ¿verdad? Que se entienda lo que uno escribe. La fluidez, es decir, la coherencia y la concatenación lógico-matemática de los conceptos y, ¿por qué no?, la profundidad, que también tiene que ver con la originalidad. Y el sentido estético, ¿verdad? Puse acá esta foto, este es un dibujo en realidad, es de la doble hélice del DNA, ¿verdad? Que realmente tiene una forma muy bella. Bueno, el reporte científico es una comunicación, es una transmisión de algo primero pensado y luego escrito. Es como contar una historia real, aunque pueda originarse en conjeturas o ideas muy arriesgadas, muy locas, digamos, ¿verdad? Difíciles de sustentar si no existe una demostración. Y una persona, un filósofo de la ciencia, que tiene sus detractores, por supuesto, ¿verdad? Pero que a mí me ha influido muchísimo, es Karl Popper, ¿verdad? Que es de origen austriaco, judío austriaco, huyó del desastre nazi, ¿verdad? Y se refugió en Inglaterra, donde también continuó con sus visiones sobre la ciencia. Y él decía que es la intuición, en el sentido de Bergson, ¿verdad? La mirada mística en la naturaleza de las cosas, más bien que el razonamiento puro que a veces que hacen a un gran científico. Es decir, la razón es importante, pero también es importante la intuición o imaginación. Los franceses usan intuición y los anglosajones usan la palabra, en realidad los hispánicos, imaginación, y los anglosajones, ingenuity, para el mismo fenómeno. Pero la narración científica no es una narración literaria. En los cuentos, la fluidez del escrito está determinada por una interrelación estética de los hechos, como en ese cuento fantástico de Borges, ¿verdad? El hombre de la esquina rosada, que está ahí tipificado a la derecha en la imagen. El escrito científico pretende una correlación causal de las ideas y de los hechos, cosa que no es sencilla. El cuento se inicia con una gran frase y culmina con un final inesperado. En cambio, el escrito científico se inicia con una sorpresa, pero el final es ya esperado. Esa es la diferencia. En el escrito científico se conoce la supuesta y propuesta verdad si uno va a seguir este enfoque filosófico de metodología, ¿verdad? Que está dada por la hipótesis planteada al inicio del proceso de manera priorística en la introducción.
luego de la revisión histórica de la idea, ¿verdad? Y donde se nota que es el componente que revela la originalidad del escrito. El desarrollo del cuento, sin embargo, es un fenómeno a posteriori. No es que ya se conozca la verdad, no, no se sabe necesariamente la verdad al inicio de la historia, pero se pretende que sí se conoce mediante la postulación de una hipótesis que por supuesto puede ser verdadera o puede ser falsa. Su posibilidad de certidumbre está dada por su estabilidad dinámica en el tiempo, como como en las especies, ¿verdad? En la visión darwiniana. Las hipótesis más aptas van a vivir. Acá nos desviamos un poquito de la escritura, pero estos conceptos son fundamentales para, digamos, aplicarlos en los primeros escritos. La verdad es provisoria, dice Popper, mientras sobreviva por ser más apta en la lucha darwiniana con otras hipótesis. Es decir, tiene capacidad de ser sometida a una crítica científica, es decir, es testable, es decir, a lo Popper, falsificable, pero tiene sus maneras. Y no es el tema este ahora, pero alguna vez me gustaría discutir más en profundidad el tema de cómo se produce el progreso científico y cómo las hipótesis, digamos, compiten unas con otras. Bueno, volviendo, digamos, a nuestras características de la escritura científica, la originalidad es fundamental. Esta historia tiene que ser nueva, ¿verdad? No existe ciencia sin originalidad. La repetición no es una de sus características. Hay un componente que es la validación de los trabajos. Las validaciones son también necesarias, ¿verdad? Y no son necesariamente, digamos, originales, ¿verdad? Pero son necesarias. Pero porque el repetir realmente aleja la actividad de la investigación científica original. Nosotros queremos descubrir, ¿verdad? Queremos escribir lo que es nuevo y que otros repitan, que otros repitan. Otra clase de científicos son los repetidores, que son también elementos, digamos, importantes en la cadena de este proceso de la investigación científica, que se inicia con el descubrimiento y termina con una publicación. Bueno, lo que está oculto o no tiene explicación es lo que se busca. Puede llamarse divulgación, traducción, difusión, traslación, innovación. Pero la esencia del trabajo científico es su originalidad. Se busca lo que es nuevo, lo que está oculto en la naturaleza o no tiene explicación. Hace 10 años estaba de moda los estudios genómicos del cáncer, ¿verdad? Y era cuando se descubrió la manera de mirar adentro del genoma, ¿verdad? Se acordarán esa carrera que hubo entre el Estado norteamericano y una empresa privada para ver quién terminaba primero el mapa genómico del cuerpo humano. Al final la empresa privada le ganó bastante lejos a la empresa estatal que estaba con algunas trabas burocráticas para avanzar muy rápido, ¿verdad? La misma historia en todas partes. El genoma reveló como una fotografía interna lo que estaba oculto antes y hoy en cada uno de los 1000 tumores que existen tenemos ya una fotografía genómica de lo que está adentro de cada cáncer, de verdad, que es como una especie, es como un homúnculo que está dentro de una persona con todas sus características de vida, ¿verdad? Un hombre dentro de otro hombre. Usando genéricamente el término hombre, ¿verdad? Porque puede ser una mujer dentro de una mujer también, por supuesto, ¿verdad? Y entonces, notablemente tenemos las fotografías, pero muchas veces no sabemos qué hacer con las fotografías. Es decir, descubrir algo no necesariamente significa que esto va a tener una utilidad inmediata. No sabemos para qué sirven la mayoría de los genomas, de las fotografías genómicas de los innumerables cánceres que existen. Pero volviendo al tema de la originalidad, no perdamos el tiempo ni de nuestros colaboradores planteando trabajos que no sean originales.
no conducen a buen camino, no lo validan a uno como científico. Si no hay ideas nuevas, no es posible la práctica de la ciencia. Existe una separación entre quienes pueden encontrar cosas nuevas y quienes no. Eso es evidente, aunque se está tratando de negar, ¿verdad? Lo único que son algunos científicos se lo está queriendo, por supuesto, bajar a tierra, a veces un poco necesario, pero hay personas que pueden descubrir más que otras personas. Eso no hay dudas, ¿verdad? Pero hay un movimiento anticientífico que quiere igualar a todos los científicos al mismo nivel y que son un poco, digamos, quieren hacer dudar de los principios y de lo original de la producción científica. Entonces, es una visión posmodernista utilitaria que ha degradado un poco el nivel de la ciencia moderna y ha incrementado la desconfianza del público general en la actividad científica. Pongo estas tres personas, grandes intelectuales. El de arriba es Bruno Latour, el del medio es Pierre Bourdieu y el de abajo es François Lyotard, creo que era François el nombre. Bueno, son detractores de la ciencia, grandes intelectuales venerados en el área de las humanidades y de las ciencias sociales, pero no muy queridos en nuestra área. Bueno, la narración científica, el término historia lo usamos no como una historia de las letras académicas, ¿verdad? A la Gibbon, sino como cuento, ¿verdad? Cuento, el cuento es una historia, un cuento, story, es la palabra en inglés que más refleja esto, ¿verdad? Porque en inglés es history, es historia, story es cuento. Es real, pero debe fluir como uno mágico. Puede iniciarse con criterios, digamos, que parecen mágicos como la astronomía. La astrología derivó en la astronomía, ¿verdad? Pero en la medida de su desarrollo, ya después de la hipótesis, el método lo hará bajar al realismo científico. Y Popper también, en su libro Conjeturas y Refutaciones, que les recomiendo, él habla de este paso, digamos, de algo que es muy surreal, ¿verdad? A lo real. Otras características importantes son de la escritura, ¿verdad? Son la claridad, la brevedad y la fluidez. No siempre están presentes en los trabajos científicos. No siempre el escrito largo y más oscuro es el más profundo. Igual que en la literatura o la filosofía literaria, Foucault no es mejor que Berlin o Steiner. Derrida no supera a Montaigne en cuanto a claridad y brevedad. Los trabajos científicos, recuerdo cuando estaba en la Facultad de Medicina, había todavía mucha dominancia de la ciencia germánica y la ciencia francesa y la germánica sobre todo. Era tan exhaustivo el trabajo generalmente, era tan largo, impresionante, costaba leer y costaba aprender. Y realmente eso cambió bastante. Se tiende ahora a hacer los trabajos más breves y más al punto, hacerlo más práctico, hacerlo más entendible, aunque esto, digamos, no va a ser posible a la población en general, sino va a ser entendible a nivel de la propia comunidad de los científicos. Pasa que cada disciplina tiene su jargón. Los trabajos científicos son leídos por otros científicos especialistas en la misma materia que quien escribe el texto. Y cada disciplina tiene su manera de hablar, porque al descubrir o inventar lo que era desconocido, necesariamente se debe darle un nombre, y entonces se inventa ese nombre, ese término. Ahora, si se puede evitar las palabras excesivamente técnicos, esto es aceptable en un trabajo científico. Pero no olvidar que el criterio de los autores científicos no es, digamos, hacer divulgación científica. No va para ahí el tema. La inevitabilidad del jargón disciplinar. Acá Google, ¿verdad? Dice que el jargón, jerga, argot o variedad lingüística, la palabra es un galicismo empleado por jerga, es el lenguaje específico utilizado por un grupo de personas que comparten unas características comunes por su categoría social, profesión, procedencia o aficiones. Yo diría que en el caso nuestro, por su disciplina.
y comparten el carbón con, digamos, otras personas de su propia comunidad de científicos y se entienden entre ellos, pero no siempre son entendibles para otros. Otro libro que me gusta las metáforas, digamos, de lo que estoy diciendo con lo que he leído de joven, ¿verdad? En este juego de avalorios se da mucho este tema de las terminologías. Es había una ciudad especial que se llamaba Castalia, un mundo aparte del desarrollo mental académico, donde se inventaban los términos para aislarse en esta especie de Arcadia, digamos, donde maestros y mentores y alumnos jugaban, digamos, a este juego que no es otra cosa que la enseñanza y el aprendizaje. Ahora, ¿a quién va dirigido el texto científico? Esto es importante porque tiene que ver con la selección de la revista que uno elige para publicar. Vamos a hablar de esto más tarde. El científico quiere divulgar también, ¿verdad? Eso, no, por supuesto, de la misma, pero quiere divulgar a los disciplinas, a los científicos de su disciplina, que están trabajando en ese mismo tema. Ese es su público ideal, ¿verdad? Uno no quiere que hay gente que quiere que lean mucha gente, porque al leer mucha gente tiene más citas, ¿verdad? Y entonces puede promoverse más rápido en la carrera académica en los países donde hay meritocracia verdadera, cosa que no existe en el Paraguay. A los científicos de la disciplina en general también, ¿verdad? En segundo, pero en un segundo orden. A los científicos de otras disciplinas, algo relacionadas en tercer lugar. Y a los científicos en general en último lugar, ¿verdad? A cualquier científico. El texto es inteligible. La inteligibilidad del texto permitirá abarcar a un mayor número de científicos que los lean y comprendan, porque la idea reportada puede tener un interés interdisciplinario, ese sería su valor, que pudiera estimular otros estudios en otras áreas de investigación. El texto científico, quiero aclarar de vuelta, no está dirigido al público general. Este libro, ¿verdad? Les desafío a que lo lean y lo entiendan. Si alguien realmente, genuinamente, honestamente, con honestidad intelectual, dice que entiende este libro, bueno, me avisa por favor y me explica cómo lo ha hecho. El abuso de las palabras, por supuesto, la palabrería, ¿verdad? Estos postmodernistas, como por ejemplo, este libro de la gramatología de Derrida, ¿verdad? Es impresionante el uso de las palabras que hacen. Foucault, por supuesto, es un maestro en eso, ¿verdad? Y ellos son escritores solamente para mentes muy especiales, como las de ellos. Una técnica para soslayar este problema, sobre todo cuando hay exceso de números y reportes de cálculos estadísticos sofisticados e incomprensibles muchas veces por el propio autor, ¿verdad? Porque otros han hecho los cálculos matemáticos. Se vuelve difícil de leer el texto, entonces se puede hacer, mandar todo lo que sea ultra técnico, en el artículo estoy hablando científico, a un apéndice o un anexo que se pone al final del artículo. Las revistas están aceptando esto. Entonces, uno en el texto lo hace más fluido, más entendible y lo libera de muchas cuestiones, digamos, entendibles solamente para los muy, muy preparados, ¿verdad? Y al mismo tiempo se mantiene el rigor metodológico al reportar el detalle y la complejidad de lo que se hizo, pero fuera del texto principal. Esto solemos usar nosotros en los estudios de virus y cáncer cuando hay demasiados casos, demasiados números, demasiados cálculos estadísticos complejos y eso lo ponemos entonces aparte del artículo. Decía Popper otra vez, ¿verdad? Que si uno tiende a la simplicidad y a la lucidez, esto es un deber moral de todos los intelectuales. Y que la falta de claridad, dice él, es un pecado. Y ser pretencioso es un crimen, dice él. Se refiere sobre todo, cuando hace estas críticas a dos filósofos. Uno que es Heidegger, que le mostré el libro,
y el otro que es Hegel. El científico no es un divulgador. La divulgación científica es una disciplina digna e importante para las sociedades modernas, como la que está ejerciendo Ciencia del Sur, creo que es una entidad única en nuestro país que se dedica de manera especializada a esto, para insertar a los países en el mundo nuevo de la cultura científica y de la tecnología. Pero básicamente un científico común no es un divulgador, porque al entrar en el tema de la divulgación, sacrifica su nivel científico, ocupa su tiempo, digamos que tiene que estar ocupado en hacer ciencia. Acá está Sagan, ¿verdad? Que empezó como científico con buenas ideas y luego se volvió un gran divulgador, más famoso probablemente en el mundo de la ciencia, pero al hacer eso sacrificó, digamos, el nivel de su ciencia. El doctor Bunge sería una excepción porque mantuvo hasta el final su ciencia y su divulgación, parejamente los dos. Y él es nuestro asesor aquí en Ciencia del Sur también. Estuvo en el Paraguay, falleció hace poco, ¿verdad? Era, digamos, nuestro amigo y nuestro mentor y quien nos dio mucho ánimo para continuar con la actividad, digamos, de divulgación. Y él, digamos, me convenció de que algo de divulgación hay que hacer uno, tiene que hacer uno, aunque no esté estrictamente relacionado con lo que uno hace, como es el caso que estoy ahora hablando con ustedes sobre escritura científica. Una vez dijo esto, que les voy a reproducir cuando nos mandó una nota. Me alegro saber que inauguren un seminario sobre comunicación científica, ya que la enorme mayoría de los científicos descuidan y a veces desdeñan esta tarea. Casi todos los grandes científicos, desde Galileo Galilei hasta nuestros días, dedicaron buena parte de su tiempo a difundir su saber. La comunidad científica, tan despreciada y acosada por los oscurantistas, necesita de amigos en todos los grupos sociales. Si quiere que el Estado subvencione la investigación y se abstenga de exigirle que produzca patentes en lugar de saber. Este es un concepto muy fundamental, realmente que siempre lo tengo en cuenta, ¿verdad? La búsqueda de patentes, por supuesto, es una actividad legítima, pero es una actividad que está un poco, digamos, un poquito más allá de de la ciencia fundamental. El doctor Medawar era también un gran escritor y un científico Nobel de literatura. Descubrió la tolerancia inmunológica que posibilitó los trasplantes de órganos. Trabajé en el laboratorio donde él fue asesor y aprendí a ser primero popperiano en cuanto a los métodos de investigación. Él defendió el método hipotético deductivo. Otra persona también que escribió un libro que ganó el premio de literatura hablando sobre biología era el doctor Louis Thomas, que fue, digamos, decano en la Universidad de Yale, luego pasó a nuestra institución donde él fue director médico. Era un patólogo también, pero un patólogo de investigación básica, no de práctica como soy yo, un patólogo práctico diagnóstico. Él no hacía diagnóstico, él pensaba, imaginaba y escribía. Una persona muy fascinante. Bueno, muchísimos escritos científicos quedan en los oscuros anaqueles de las instituciones académicas, pero raras veces o nunca emergen de estos recintos aislados cuyos autores estaban concentrados en la búsqueda de las verdades naturales. Mucha ciencia queda en el limbo. Habrá personas, científicos o laicos, que se dedican alguna vez a resucitar innumerables estudios de valor, que por cuestiones sociales o externas están enterrados en el olvido. Vargas Llosa critica a los científicos recluidos en sus monasterios o su torre de marfil, pero existe cierta tensión entre las necesidades de divulgar y el aislamiento para la creación científica. Bueno, esto ya me hizo acordar del Nombre de la Rosa, esta película y la novela, que es bastante interesante y tiene que ver con esto que le estoy hablando, pero no vamos a perder tiempo en esto ahora. Hablo del aislamiento que es necesario
la muy mal mentada, digamos, Torre de Marfil, existe una necesidad de aislamiento para la actividad. Los laboratorios son recintos cerrados y para la escritura científica, donde también se debe ejercer con cierta creatividad. Este es un modelo de la Torre de Marfil que está en la antigüedad. Dificultan la actividad de la escritura científica, todos los ruidos, ¿verdad?, que hay alrededor, la dispersión, los ambientes inadecuados, la insalubridad, la suciedad, el ruido, las actividades paracientíficas, la docencia insulsa, los cursos de metodología, la filosofía por científicos, la gestión administrativa, los problemas personales, las reuniones múltiples e interminables, las múltiples sociedades o grupos de pertenencia. Yo me vi obligado a hacer todo esto que está acá. Trabajar en Becal, en el CONACYT, proyectos de universidad, Ciencia del Sur, Sociedad de Patología, Academia Internacional, ENEP, SLAP, USCAP, ISUP, OMS, etcétera, etcétera, etcétera. Firma de libros, presentación de libros, escribir prólogos. Todas son actividades, digamos, que podemos catalogarlas como ladronas actividades del tiempo. ¿Quiénes son otros específicos ladrones del tiempo que nos roban nuestro tiempo? Los profesionales, las consultas innecesarias, las consultas necesarias pero que el consultante no termina, los pedidos de ayuda, piden trabajo, piden esto, piden lo otro, asesoría profesional, corregir o leer artículos, esto es un trabajo insalubre, pero que tenemos que hacer. Piden dinero, se presentan en tu laboratorio sin avisar, exigen que les atiendas y ya no se van. Los TCOREI, los jubilados, los desempleados, los muy ricos. Añoramos realmente la Torre de Marfil para poder escribir. Los trabajos técnicos profesionales, sigue la lista de incordios para escribir. La actividad política académica, la actividad política partidaria, las invitaciones para conferencias, los viajes internacionales no dirigidos a la investigación. Añoramos esa Torre de Marfil. Otros incordios, las consultorías, los cumpleaños, los casamientos, los aniversarios propios y ajenos, los compañeros de la primaria, los compañeros de la secundaria, de la universidad, del CIMAFOR, todos quieren hacer reuniones. Bueno, quiero respirar un poco. Gracias por esta parte. Bueno, abrimos un pequeño espacio para las primeras consultas que puedan tener, si quieren alzar la mano o bien escribir en el chat, como prefieran, para que el profe pueda descansar un poquito y también contestar las preguntas. Estas praderas que ven acá en la foto son de Misiones, donde que es mi valle, digamos, y hoy están cubiertas de agua. Esta misma pradera. Este bosque que ven allá en el fondo es un arroyo importante que es un afluente del río Teicori. Y 1000 metros del arroyo, que más o menos es la distancia que están estos caballos, está todo bajo agua, totalmente inundado. Después de 3 años de seca vinieron lluvias importantes en el sur del país, pero el agua siempre es buena. Este segmento de la charla es un poco más teórico, digamos, y vamos a ir entrando ya en el terreno, digamos, de la estructura de un trabajo científico. No quiero nomás que confundan esto que les voy a presentar en la siguiente hora. No quiero que confundan eso con una receta de cocina, porque a veces se explica un texto científico como si fuera una receta de cocina que uno tiene que seguir, ¿verdad? Por supuesto que uno sigue la estructura que les voy a presentar, porque eso ya no depende de uno, está decidido por la comunidad
Internacional de Científicos la manera como hay que presentar el escrito. Pero el significado de cada segmento que les voy a mostrar es lo que vale, ¿verdad? Y es ahí donde hay que reflexionar realmente para hacer una buena escritura. Es lo más difícil que hay, ¿verdad? Lleva muchos años el aprender a poder escribir un artículo. A mí me llevó casi 10 años poder empezar a escribir por mí mismo. Siempre estaba con alguien, con mentores, con gente que más experimentada. Y yo ya era grande y todavía no podía escribir. Así que no hay que desesperarse. Lleva tiempo, es un proceso. Pueden alzar las manos o prender sus cámaras, escribir en el chat. Mientras tanto, aquí tenemos una primera consulta. Profesor dice, buenas noches, no me quedó muy claro si es bueno o malo el realizar divulgación científica como Carl Sagan y qué realmente sería lo ideal como científico. No, no, la divulgación habló. Sí, le da divulgación. Sí, bueno, yo creo que la divulgación científica es una necesidad, ¿verdad? Y creo que es muy importante. Ahora, el científico personalmente no está obligado a divulgar, digamos, sus trabajos. No está obligado. Si quiere hacerlo, enhorabuena, como dice el doctor Bunge. El doctor Bunge cree que es una obligación. Yo no creo que sea una obligación, porque la divulgación, la manera de divulgar también es una cualidad, ¿verdad? Es una cualidad y también es una profesión que es distinta a la que yo tengo. Entonces, a mí me puede ser mucho más difícil divulgar una idea científica que, por ejemplo, a Daniel o Eduardo, que están entrenados para ese trabajo. Así que es una cosa buena, no, solamente que no todo el mundo está dotado para ser un divulgador. A eso me refiero. Profesor, ¿y qué puedes? Ahí alza la mano. Hilda, adelante. Adelante, Hilda. Creo que no te estamos escuchando. Sí, buenas noches, perdón. No estaba pudiendo encender mi micrófono. Bueno, quería nomás comentar, a ver si el profesor tiene algo que decir respecto a la mala calidad de algunas publicaciones. De repente, hoy justamente yo estoy haciendo un doctorado en educación, ¿verdad? Y tengo que escribir un paper. Y justamente estaba buscando información en relación a lo que estoy escribiendo. Y encontré algunos trabajos publicados incluso en Cielo, ¿verdad? Y era impresionante los errores gramaticales, o sea, la falta de repente de concordancia. Entonces, como, no sé si es una percepción mía nomás, o hay como una cierta negligencia de que publican cosas sin leer, sin controlar, o es que se está mediocrizando el tema de las publicaciones. Bueno, realmente hay un aumento exponencial en el número de publicaciones en el mundo, en todas las disciplinas. Y por supuesto que hay muchas publicaciones que son bastante malas o lamentables, ¿verdad? Pero lo de errores de ortografía y gramática y compañía, ¿verdad? Que si bien pueden ocurrir, eso es inadmisible. Y probablemente tenga que ver con el tipo de indexación en que está esa revista. Y mencionaste Cielo, ¿verdad? Cielo no es una buena indexación. A mí no me sorprende que allí encuentres este tipo de problemas, pero no vas a encontrar si elevas tu nivel de lectura digamos, las indexaciones que son más rigurosas. Que no conozco en las ciencias sociales y menos en la educación cuáles serían estas indexaciones. En las ciencias naturales y en medicina y en biología tenemos muy claro esto y hay, digamos, casi es un dogma, ¿verdad? De tener que publicar en revistas que están indexadas en este índice, que se llama Medline para medicina o PubMed, ¿verdad?
que es una plataforma de indexaciones donde uno puede leer los trabajos científicos, ¿verdad? De estas áreas y de un gran rigor. Entonces, no digo que ahí no va a haber trabajos mal escritos, pero va a haber mucho menos que una indexación como cielo. Ya, muchas gracias. Y Gilda, y tiene que ver con el rigor del peer review, ¿verdad? De los pares revisores, tiene que ver con eso, ¿verdad? En la medida que hay más rigor y cuesta más publicar, entonces, por supuesto, es menos factible encontrar estos mamotretos que estás mencionando, que existen en todas las disciplinas, por supuesto. Entonces, levantar el nivel de las revistas que uno lee y eso, entonces, va a hacer que uno tenga más confianza en la ciencia de su disciplina, ¿verdad? Claro, en este caso nomás, justamente por la naturaleza de lo que yo estaba buscando, yo necesitaba información acerca de estrategias de evaluación en tiempos de COVID, ¿verdad? En la educación universitaria. Entonces, como necesitaba información de aquí de Paraguay, entonces tenía que buscar lo que había, ¿verdad? Pero me llamó la atención porque no eran errores sutiles, era muy burdo, ¿verdad? O sea, cualquier común mortal podía darse cuenta de Sí, las faltas de coherencia gramaticales que había en esa publicación, a pesar que la información era interesante, ¿verdad? no, no. Sí, pero no es suficiente, tiene que haber rigor también en la escritura. Tiene que haber rigor, ¿verdad? De lo contrario, descalifica luego ya esa indexación, que no es confiable, ¿verdad? Por lo menos yo tengo esa idea, ¿verdad? Puede ser que haya algunos artículos buenos ahí, ¿verdad? Pero por algo, digamos, las revistas paraguayas van a ir nomás. Se da también, solo para comentar, el fenómeno de la proliferación de revistas, no solamente de artículos, papers, de- de distintas publicaciones científicas por los requisitos a nivel nacional y también en Mercosur. Cada universidad, sí, cada universidad está Sí, hay, teniendo su hay, revista en- hay una y enorme proliferación de revistas en todas las disciplinas. Hay que tener mucho cuidado qué es lo que uno lee. Yo creo que podríamos continuar porque sí, tenemos, adelante, profe. y vamos a continuar entonces con esta charlita. Ahora vamos a hablar ya de la estructura del texto científico. Acá tienen todas las divisiones de cada uno de estos, vamos a hablar. Eh, Creo que estamos un poco atrasados, pero vamos a tratar de cubrir lo más que podamos. Eh, Así que, así es como está compuesto un trabajo, ¿verdad? Científico. Todas estas características tienen que estar incluidas y vamos a hablar de cada una de ellas. El título tiene que tener claridad, debe explicar el trabajo, debe resaltar el hallazgo principal, debe postular algo nuevo y atrevido. Es decir, leyendo el título uno ya tiene que saber si va a leer o no, animarse o no a leer el trabajo. Tienen que estar hechas, digamos, las características principales. Le puse un ejemplo de dos de nuestros trabajos recientes, cómo titulamos, ¿verdad? La prelación autoral, cómo tienen que estar los autores en un trabajo. El primero lleva el crédito y realiza la mayor parte del trabajo. Generalmente es un joven a quien el mentor desea promocionar. Y el último autor suele ser el mentor, ¿verdad? Esa es la manera como, digamos, se pone. Y el resto está en el medio, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de trabajo, el segundo autor, el tercer lugar importante es el segundo, ¿verdad? Y el cuarto lugar en importancia es el que está al lado del mentor allá en el fondo, ¿verdad? Abajo. Y después el resto en el medio. Bueno, las afiliaciones, las instituciones participantes en el mismo orden en que aparecen los autores, puede haber doble afiliación. Cada autor decide cómo figurar en el papel, ¿verdad? Cada uno decide cuál es su afiliación. Los títulos, digamos, decir si es un doctor o un PhD, no son necesarios. Las mejores revistas no piden, ¿verdad? Algunas revistas sí piden que uno ponga si uno es
doctor en medicina, si uno un PhD, etcétera. Lo que vale es el contenido realmente. Y ahí algunos ejemplos que no nos vamos a detener. Hay que hablar de los conflictos de interés. Cada autor debe expresar si los tiene o no. Por ejemplo, si el trabajo fue financiado por una compañía farmacéutica que puede beneficiarse con el estudio o perjudicarse, son las reglas de juego de la ética de la investigación, que es un capítulo del conocimiento por sí mismo. Bueno, ahora entramos ya en el texto y la introducción es la primera parte. El texto se inicia con la comunicación de una idea original, teórica, experimental o técnica. Una idea inspira otras ideas, un método nuevo avanza viejas ideas, las ideas persisten, ideas más pequeñas se desprenden de las más grandes, existe un continuum en el conocimiento, no siempre se dan las revoluciones de Kuhn. Siempre les voy a recomendar algunas lecturas. Este libro es La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Este libro hay en castellano. No sé si hay acá, pero debe haber en algún lado. Este es un libro básico para entender la filosofía de la ciencia y sobre todo cómo la ciencia progresa. El comienzo con un mito a la Popper, ya hablamos de esto, y también algunas ideas de Einstein que coinciden con Popper en esto, ¿verdad? Y a veces dice que no hay un camino muy lógico, sino que se inicia con una idea loca y luego se va volviendo científica esa idea. Bueno, hay que conocer todo lo que se escribió anteriormente. El conocimiento anterior, conocer las historias, ¿verdad? Los literatos conocen su literatura y pueden ser autodidactas, pero leen a otros autores. Tienen sus mentores físicos o virtuales, aquellos con quienes se iniciaron en los escritos. Sus ideas, sus estilos son de sus mentores al principio hasta que se alcanza el estilo propio. Ocurre la misma cosa en el fenómeno científico. Bueno, una historia generalmente está inspirada en otras historias. Es difícil alcanzar una total originalidad. Como en otras disciplinas, la verdadera historia que antecede nuestro pensamiento siempre está presente. No se construyen ideas de la nada. Hay un conocimiento preexistente. El gran físico Isaac Newton decía de que él puede ver más lejos que otros, sosteniéndose en el hombro de los gigantes, de los previos científicos, de los previos grandes científicos. Por más genial que sea la nueva idea, se fundamenta, origina en ideas previas, se debe conocer absolutamente los antecedentes, aquello que inspiró este estudio. Generalmente hay una inspiración en el pasado. Por eso se inicia un escrito en que se desea adelantar una nueva idea con los rigores de algún método o técnica, exponiendo y explicando las relaciones causales o de origen en trabajos previo al suyo. Y también, digamos, es un criterio de humildad, ¿verdad? Y es un criterio también de darle crédito a los investigadores anteriores a uno que hicieron posible que uno pueda pensar de una manera un poco diferente. Bueno, ya pensaron algunos aspectos, se han valido de publicaciones previas. Hay que evitar el plagio, ¿verdad? Hay que evitar el plagio. ¿Qué es el plagio? Es robar una idea, es copiar un texto ajeno, es sutilmente hacer aparecer como propio un contenido ajeno, es pretender un descubrimiento ajeno. Hay innumerables casos de plagio, por supuesto, ¿verdad? Hubo un famoso caso acá hace unos años que se trató en el CONACYT, ocurrió en Encarnación, tengo entendido, en la Universidad de Encarnación. Bueno, hay herramientas, por suerte, hoy digitales para identificar los plagios y tienen nombres estas herramientas. ¿Cómo se castiga el plagio? Académico, que puede y debe ser la expulsión de la universidad generalmente. Tiene un castigo penal si así lo desea el afectado, por apropiación de la propiedad intelectual. Este caso que hubo acá no tuvo un castigo, no tuvo ningún castigo. Creo que se le suspendió el trabajo, algo así, ¿verdad? Pero no hubo expulsión de la universidad. En la ley paraguaya está bien tipificado, es de acción civil, de cese de la actividad ilícita, primero, ¿verdad? Segundo, indemnización por daños y perjuicios materiales al plagiado, ¿verdad?
al monto que debería haber recibido el autor por otorgar la autorización de uso, multa mínima de 100% del dicho monto que puede aumentarse considerando las ganancias del infractor, una acción penal con pena privativa de la libertad de hasta 5 años o multas. Para este tipo de delitos, la iniciativa de la acción penal solo la tiene la víctima, es decir, no la puede iniciar al Ministerio Público. A mí me plagiaron también 2 veces, pero no hice ninguna cuestión. No era significativo el plagio, era una tontería, ¿verdad? Pero me copiaron, pero así, pero textualmente, 2 trabajos en su totalidad, ¿verdad? En su totalidad. Bueno, instrumentos digitales para detectar plagios, les había mencionado, son estos. Van a tener la copia de esta charla si les interesa. Pueden ver cómo funciona. Ahora, verá, con la tecnología digital, descubrir los plagios. Es más, la mayoría de las revistas ya usan estos instrumentos cuando reciben trabajos científicos. Antes de entrar los trabajos ya se les evalúa si son repeticiones de otros. El autoplagio también es otra manera de engañar, ¿verdad? Uno mismo ya escribió y vuelve a escribir la misma cosa. Bueno, volviendo entonces a la introducción, tiene que haber una cronología en el desarrollo de estas ideas previas, hasta explicando la insuficiencia de estas ideas previas en relación con lo que se está presentando, ser crítico, ser escéptico, ¿verdad? Para justificar un poco también el trabajo actual, ¿verdad? Cuando se ha relatado el historial del tema de manera cronológica y se ha revisado la literatura sobre el tema, se debe contrastar lo que uno cree que es nuevo con aquello que es anterior. Cuando el descubrimiento que se está reportando en el escrito es revolucionario, es más fácil disociarlo de los estudios anteriores. Cuanto más original, es menos revisión de la literatura uno tiene que hacer. Porque dice Kuhn, cuando hay una idea revolucionaria, son inconmensurables entre sí las ideas. Eso quiere decir que ambos conceptos son muy diferentes y que como 2 personas que hablan lenguajes diferentes y no se entienden, como este modelo de la Torre de Babel. El origen es una nueva proposición, están contenidos otras anteriores. Escudriñando críticamente una idea, se puede llegar a reconocer su origen, aunque éste haya sufrido cambios. Este libro es el libro, digamos, filosófico de pensamiento intelectual en la historia. Un profesor Collins de la Universidad de Oxford, él hizo una interrelación de todas las ideas, la historia de las ideas y la interrelación y las influencias de unos autores sobre otros, ¿verdad? Y es impresionante, impresionante cómo, digamos, la supuesta originalidad de muchos autores cae ante este mapa, digamos, laberíntico, que es el paso de una idea de un autor a otro. Se debe demostrar conceptualmente el porqué de la importancia del estudio y que el mismo representa un avance respecto a lo anterior. Es un acto de fe y ahí entra el tema de la hagiografía, que es también una concepción, digamos, hagiográfica de la ciencia que debe ser, digamos, que está obsoleta, está pasada de moda. Ocurrió desde Darwin probablemente, ¿verdad? La Revolución Francesa que obviamente se reemplazó a Dios por la ciencia como la nueva deidad, ¿verdad? Los grandes descubrimientos de los siglos XIX y XX establecieron como una nueva relación a la ciencia. Hay que tomar con cuidado esto y no perder el sentido común, ¿verdad? De que somos al final seres comunes y seres normales. Lo importante es demostrar, ya en la parte final de la introducción, la relevancia del estudio. Demostrar por qué es importante y por qué representa un avance. Lo importante, uno puede reconocer, ¿verdad? Lo relevante es difícil de afirmar, ¿verdad? ¿Quién puede afirmar qué es relevante y qué no es relevante? Pero son interpretaciones algo subjetivas. Cuidado con la contaminación de las ideologías
la relevancia, la pertinencia cuando uno va a evaluar la importancia de un artículo, perdón, de una idea. La relevancia social, solo lo que es social es relevante, dicen algunas ideologías. Es decir, la situación de pobreza, uno tiene que escribir sobre esto, sobre la desigualdad, si no escribe sobre esto, entonces no está haciendo algo que tiene sentido, pero la ciencia realmente no tiene que ver con esto. La pertinencia tampoco, término que se usa mucho en UNESCO, tiene que estar relacionado con la ecología, con la cultura, con el lugar, que la ciencia tiene que estar en ese ambiente, digamos, de localismo geográfico, y son negaciones de la universalidad de la ciencia, y la pertinencia verdadera de la ciencia es lo universal, y no debemos estar sometidos, digamos, a estas restricciones reduccionísticas de lo ecológico. En la ciencia ordinaria, el escrito que representa la ciencia ordinaria, en el concepto de Kuhn, él habla de la ciencia ordinaria y de la ciencia revolucionaria. Es menos pretenciosa, un pequeño descubrimiento ya vale, más difícil disociarlo de los conceptos anteriores, y se debe explicar muy bien cuál es la diferencia para justificar un avance del conocimiento. No importa que el avance no sea revolucionario, porque eso lo van a hacer unas pocas personas. Existe un fenómeno que atormenta, que tiene que ver con la similitud de muchas ideas, que sincrónica o metacrónicamente pueden aparecer en lugares diferentes. El caso clásico es de Darwin y Wallace, con conceptualizaciones parecidas, y cuesta justificar la novedad o la diferencia. La concepción de la hipótesis puede parecer la misma, pero se diferencia en sus métodos demostrativos, sus objetivos son divergentes. El investigador astuto identifica los puntos divergentes donde el nuevo fenómeno difiere del anterior. Puede ser sutil, pero puede y debe ser fundamental. Bueno, terminado con la introducción, vamos a los materiales y los métodos. La historia continúa. Una hipótesis, una idea, una ocurrencia conceptualizada, un planteamiento, una proposición pueden ser muy buenos, pero si no son testables o testadas, se quedan en el limbo de la ciencia, donde se ocultan miríadas de buenas intenciones que no han sido demostradas. Entonces se debe explicar el modo, la manera en que esa idea conjetural puede convertirse en idea científica para abandonar su etapa precientífica y convertir el mito o la fantasía en una realidad científica. La trampa del paradigma, es un de vuelta, que sea aceptable como método utilizado en el paradigma por esa comunidad hipercrítica de científicos siempre listos para refutar ideas ajenas. Las metodologías las decide el paradigma. ¿Y qué es el paradigma? Es la idea actual aceptada por la comunidad de científicos que establecen de qué manera se va a investigar. No, la ciencia normal existe de sentido kuhniano, es la actividad no revolucionaria, más precisamente no muy crítica, la ciencia que el estudiante acepta el dogma del día. Popper entonces difiere de esto. Él dice que uno tiene que sentir lástima por estos científicos ordinarios, ¿verdad? Que se manejan siguiendo los dogmas de la comunidad de científicos. El científico tiene que ser un espíritu indomable y no una víctima de una indoctrinación. Pero esto es soñar, porque la realidad es que si uno no publica con los métodos aceptables por su comunidad, no va a ser aceptable en ninguna revista o un trabajo. Entonces, estos dos se enfrentaron con esta idea y lógicamente son dos grandes filósofos, y se dice que Kuhn era un discípulo de Popper, pero ambos lo niegan. Con mucha claridad y orden se deben exponer los métodos y los materiales utilizados en los estudios, la manera y la secuencia en que estos fueron utilizados, donde se expresen en detalle las evaluaciones matemáticas realizadas, porque no conozco trabajo científico que no requiera de alguna evaluación matemática. Los métodos que más usamos nosotros, la significancia estadística,
los análisis uni o multifactoriales, cuál es el más válido, análisis de regresión, métodos de evaluar sobrevida de enfermos, la tabla de Mantel-Hansel y últimamente los nomogramas, que es una combinación de factores clínicos, ¿verdad?, morfológicos, moleculares que tienen que ver con el pronóstico del cáncer. Esta es la tabla de sobrevida y fíjense las diferencias entre factores. Hay 3 factores y cómo los pacientes que están arriba tienen una curabilidad que se acerca al 100% y los que están abajo tienen una mortalidad que se acerca al 100%. Son muy útiles estos instrumentos. Esa actividad en la presentación de los métodos hacen que estos sean posiblemente reproducibles y expresan la seriedad del estudio, donde otros científicos, siguiendo las mismas indicaciones, pueden llegar a las mismas conclusiones, demostrando la reproducibilidad del trabajo y que demuestra su objetividad. Cuando otros científicos no pueden reproducir lo encontrado por un científico, se empieza a dudar. Primero, digamos, se duda, digamos, con bondad académica, diciendo, bueno, puede haber sido un error. Y luego ya se duda de que hubo una mala práctica científica y que se falsearon datos. La idea y los métodos están fuera de la cabeza del investigador. Es a la propia realidad de la naturaleza a la que se llega con imaginación y objetividad, por haber elaborado los métodos adecuados con las últimas técnicas ya descubiertas o con una nueva técnica descubierta ahora y propuesta. Porque la naturaleza oculta muchos secretos que nunca terminarán. Por eso la ciencia no puede terminar. Se ha hablado del fin de la ciencia. Acá está este libro. Pregunta Horgan a científicos Nobel si creen que la ciencia va a terminar. Todos le dicen que no, que las visiones sobre las áreas son inagotables, que un conocimiento genera otro conocimiento, que nuevas técnicas profundizan los niveles jerárquicos de investigación. El hombre es un artesano nato y sigue descubriendo nuevas maneras de hacer y de ver. El fin de la ciencia por la pseudociencia, otro libro importante de un español, y eso sí es preocupante. La ciencia está amenazada y puede terminar, no porque se acaben sus temas, sino que porque hay un auge de la pseudociencia, confusión entre lo que es científico y lo que no es científico, y esto por culpa de los propios intelectuales. Ya les mencioné a aquellos intelectuales postmodernistas que fueron probablemente responsables del descreimiento que hay en la ciencia y el descreimiento que hay en muchos valores actuales, que está hecho que estén surgiendo movimientos extremos, digamos, de pensamiento ideológico, extremos de los dos lados, que no hacen posible una convivencia racional. Mucho conocimiento comprobado como válido es inútil. La ciencia y su posibilidad de alcanzar verdades más estables generan encono y envidia. Críticos culturales, filósofos postmodernistas relativizan las verdades científicas, equiparan el conocimiento científico al mágico, pero disfrutan y usan y no pueden vivir sin los productos de la ciencia. Ellos serán los culpables si termina la ciencia y surgirá el regreso a nuevos oscurantismos. Una visión un poco pesimista que por lo menos yo ya no voy a ver eso. Los materiales, siguiendo, ¿verdad? Se debe en detalle describir qué tipos se usan de materiales. Es un término genérico, ¿verdad? Pero en el caso nuestro son los pacientes, los datos de las imágenes de laboratorios, patológicos, moleculares, innumerables datos en nuestra disciplina que deben ser analizados con técnicas sofisticadas de evaluación. Se debe mencionar de dónde vienen los materiales, por cuestiones éticas, el tiempo que fueron recogidos, los permisos, consentimientos, etc. La ética de la investigación es una parte importante en los trabajos modernos. Hay que explicar, ¿verdad?, si no hay conflicto y de qué manera el trabajo fue conducido de manera ética y moral. Los métodos deben estar en relación con lo último en la tecnología del momento, que sea aceptable dentro del paradigma, como ya dijimos, por esa comunidad hipercrítica de científicos, siempre listos para refutar ideas ajenas. Bueno, acá vamos a hacer 5 minutos nomás ya, porque
estamos bien en el tiempo, recuperamos, aceleramos un poco, pero este segmento es un poco más largo. Yo les pido 5 minutos y si tienen preguntas pueden escribirlas y Daniel, a mi vuelta, 3 a 5 minutos. Ya estoy de vuelta. Perfecto, profe. Cualquier duda o pregunta pueden dejarla en el chat o bien esperar que el profe ya regresa y hacerla a viva voz. Pueden ir alzando sus manos las que quieran, las personas que quieran hablar, así tenemos un orden de oradores. Aprovecho para recordarle a todos que la grabación de este taller lo van a tener el viernes, así como los certificados. Entonces van a tenerlos en sus correos electrónicos. No se preocupen si no lograron anotar o ver el nombre de algo, van a tenerlo todo a disposición. También comentarles que para quienes asistieron hoy al taller del profesor, Ciencia del Sur está ofreciendo un descuento del 50% para el taller del 30 de abril, que va a ser sobre análisis de datos y modelos matemáticos para hacer ciencia. Entonces, eh, eh, les vamos a enviar también en el correo electrónico el formulario de inscripción en el caso de que estén interesados. No, para la certificación, Jessica, no hace falta completar nada, solamente con haber asistido al taller ya van a recibir la certificación. Daniel, estoy de Sí, vuelta y si profe. una pregunta quiero que me repitas, por Sí, favor. Obviamente tenemos pocos minutos. sí, hay una pregunta de Enrique, dice, ¿cómo podemos fomentar la originalidad cuando nuestras ideas están formadas por un conjunto de influencias previas? Sí, es una muy buena pregunta y cuya respuesta quizás un filósofo pueda solamente responderle con claridad, ¿verdad? Porque una cosa práctica es el conocimiento muy exhaustivo de lo que ya está escrito, ¿verdad? De la literatura, en el caso de nuestros médicos, ¿verdad? Conocer bien lo que está escrito. Pongámosle un ejemplo de los tumores. Yo estoy viendo un tumor que tiene un aspecto raro y parece eh, que su aspecto es nuevo, ¿verdad? Yo no he visto muchos tumores, pero este tumor no lo he visto y me llama la atención. Entonces voy a buscar en la literatura. Me ocurrió eso con un tumor de mama, me recuerdo cuando vivía en Estados Unidos, en mis años formativos. Y entonces me fui a mi jefe, ¿verdad? A mi mentor, y a decirle, acá tengo un tumor que es nuevo. ¿Y cómo sabes que es nuevo? Me dijo. Y porque nunca he visto este tumor antes, pero ¿cómo si estás empezando tu formación? ¿Qué experiencia tenés para esto? Mostrarle al doctor fulano, y le mostré al doctor fulano uno de los monstruos, ¿verdad? Que había descubierto la mitad de los cánceres de mama en el mundo, que hasta hoy persisten, digamos, esos tumores. Y miró a él y me dijo, no, yo no he visto esto, nunca vi esto. Me dijo, creo que esto es nuevo. Me voy otra vez al jefe y me dice, bueno, me dice, pero entonces hay que ver si en Alemania o en Francia o en Inglaterra esto ya no se ha visto. Bueno, y así. Y me mandó al librero
de la Universidad de Cornell, que era un austríaco, un viejo austríaco, ¿verdad? Que era un ratón de biblioteca, él mismo, ¿verdad? Y entonces me pidió una semana, esto es pre-tecnología, pre-internet, ¿verdad? Creo que el fax recién existía, pero no había nada todavía. Entonces tenía que revisar los artículos en tarjetita, uno por uno. Y me pidió una semana, y a la semana me llama y me voy y me trae un artículo 1947. Esto ocurrió en la década del 70. 1947 había dos alemanes que ya habían descrito ese tumor. Exactamente el mismo tumor. Entonces ahí terminó la originalidad. Bueno, si es que si este señor no encontraba nada publicado al respecto, entonces yo podía decir, digamos, por exclusión de que ese tumor era probablemente original, y entonces uno lo escribe y prueba, ¿verdad? Y manda a la revista que uno que considera, y el jurado, tres revisores aceptan que es un nuevo tumor, entonces va a ser nuevo tumor. Si ellos dicen que no y encuentran otro artículo por ahí, entonces va a quedar por tierra. Entonces es un mecanismo complejo el separar el conocimiento anterior del nuevo conocimiento en todas las disciplinas, pero es un desafío, ¿verdad? Y a eso hay que entender, hay que tratar. Ahora, cuando es algo que se desvía absolutamente, en el estilo cuñano de la revolución, completamente diferente, y uno tiene la idea clara de lo que está viendo es nuevo, entonces tiene más chance, digamos, de avanzar, de que si tiene dudas, donde encuentra estas similitudes, el símil que decía Popper, con otros trabajos anteriores. Pero es un área fascinante, digamos, de la reflexión. Otra pregunta, profe, que es corta, pero la respuesta no sé si tanto. ¿A qué se refiere con posmodernos? No le quedó claro quiénes son los Sí, posmodernos. es una corriente filosófica nacida en críticos culturales de Francia, que se propagó rápidamente al primer mundo y al tercer mundo. Son, digamos, filósofos que dudan de todo y que dudan sobre todo de las verdades científicas. Son relativistas culturales. Y se los clasificó así genéricamente como postmodernistas. Así como a Sartre, Camus, Simone de Beauvoir se le dice los existencialistas, ¿verdad? A los, qué sé yo, los Levi Straussianos se le llaman los estructuralistas. Son denominaciones que se le pone a grupos, ¿verdad? A comunidades intelectuales que actúan de cierta manera común. Porque ellos querían estar más allá de lo moderno. Sí, una crítica a todas las narrativas de la modernidad, ¿verdad? Y la ciencia, ellos decían, era una de las narrativas de la modernidad, del progreso, que la ciencia va a traer el progreso. Sí. Entonces cuestionaban esa actividad científica. Así mismo. Creo que podemos seguir, profe. Bueno, continuamos. Seguimos con la estructura del texto, ¿verdad? No me está corriendo. Stop sharing. Hay que volver a activar esto. Ah, algo dice, metí la pata. Se Podés me fue. volver a compartir, profe, sin problema. Vamos a ver un poco dónde está. Share screen. ¿Está? Share. Ahí está. No me está corriendo, ¿ah? No me corre. No Si sé por qué. probás con escape, profe, con la tecla, a ver si sale la pantalla completa. Ah, Ahí aparecieron unas flechitas en la esquina inferior izquierda. perdón. Esta flechita. ¿Ves ahí? Sí. Ah, qué caposos. Bueno, los resultados. Ahí ya corre. Bueno, maravilla. En el escrito es el momento de relatar los resultados. Es muy importante este componente, el uso meticuloso
mediante las técnicas, el resultado de los experimentos, la descripción de las observaciones, respondiendo a las preguntas de investigación elaboradas en la hipótesis. Método hipotético deductivo de Popper. A los resultados en general se llegan por deducción, testando y tratando de refutar las hipótesis antes que otro investigador lo haga, que seguro lo hará. Es el método hipotético deductivo de Popper, muy útil para ayudar a crear y demostrar una idea científica. Los resultados deben ser referidos con total objetividad en el texto, de manera clara y breve para cada asunto, con descripciones precisas. Pueden inventarse términos o buscar analogías terminológicas con algún fenómeno de la naturaleza o de la mecánica. Los datos numéricos apoyados por las evaluaciones estadísticas. Referir los números solamente no es suficiente. No debe haber opinión cuando se relatan los resultados. Esto es crucial y el error muy común de quienes se inician, porque hay una tendencia muy natural de desear comentar, explicar, interpretar resultados cuando estos son reportados en el texto, pero se debe luchar contra este deseo. No caben opiniones en el texto cuando se relatan los resultados. A veces el límite entre el dato factual y la opinión o comentario puede ser borroso, es cierto, pero las más de las veces en ciencia, por lo menos en nuestra ciencia, no es así. Me imagino que en las ciencias sociales debe ser más complicado, pero por suerte no estoy en ese tipo de ciencias. Debe existir una máxima objetividad porque esta existe y es posible. Todo vale en la discusión. Para los métodos, decía el anarquista filósofo de la ciencia Feyerabend, también del grupo de Popper austriaco, todo vale. No hay límites para imaginar la manera de resolver los problemas científicos. No hay delimitación entre lo que puede ser bueno o malo, sino la estética. Lo mismo podemos decir de la discusión en un texto de investigación científica. Ahora entramos en la discusión. La discusión hay mucho más libertades, ¿verdad?, que en los resultados. Es el segmento más difícil de la escritura, ¿verdad? Justamente porque hay demasiadas libertades, a veces cuesta encontrar la manera. Se trata de narrar la interpretación, interpretar, ¿verdad?, exponer la justificación, delimitar la valoración del trabajo de una manera fluida, conocedora y respetuosa de la historia previa. Se discute lo que se propone. Se inicia el texto resaltando los hallazgos principales del estudio. Si la hipótesis resistió el test experimental o observacional, es decir, el intento por el propio autor de refutar o falsificar su propia idea. Si los experimentos y las observaciones están adecuados a la proposición inicial. Hay contraste con la literatura. Se debe interpretar, discutir y cotejar cada resultado en el mismo orden en que se establecieron las técnicas metodológicas. Yo sigo esta manera de hacer las cosas y facilita escribir, estableciendo una mecánica que establece la fluidez de los trabajos científicos. Es decir, así como están los resultados expuestos, uno va discutiendo cada segmento de los resultados. ¿Qué es la fluidez de esa mecánica? Significa la concatenación lógica y secuencial entre las ideas, los métodos, los tests, las demostraciones y los resultados. El mecanismo en su más puro estilo. Porque las entidades naturales biológicas que nosotros estudiamos funcionan como una máquina. Y su operación es, por lo tanto, mecanicista. Y ese ritmo y esa lógica en cadencia predecible son como la música para los científicos. Representan el sentido estético. Se puede leer el texto como un todo de una vez, como una historia que dijimos al principio. La discusión es lo más difícil. Representa, cuesta encontrar su ritmo, su cadencia, su lógica. Hay mucha libertad en la construcción del texto y esa libertad es el principal problema. Se debe saber qué hacer. Pero si la metodología demostrativa observacional o experimental está bien construida, entonces los resultados aparecen en cadencia lógica. La discusión seguirá estrictamente estos parámetros ya diseñados y será más sencilla y fluida. A veces repito las cosas simplemente, digamos, porque son, digamos, para mejor hacerme entender la didáctica antigua, la de repetir un poco para que quede algo de lo que uno dice.
La originalidad facilita el trabajo, eso es cierto. El texto de la discusión se hace más fácil cuando el nivel de originalidad es alto, porque no hay nada que referir para atrás, o cuando lo que se presenta es nuevo, pero se entronca con trabajos previos del autor. Entonces existe la libertad de interpretar y discutir casi exclusivamente sobre los hallazgos presentados, cuando no hay antecedentes de otros autores que contaminan el texto y a los que uno está obligado a referirse. Es preciso interpretar los resultados. La hermenéutica del texto científico tiene que ver con la búsqueda de su valor interno. Es lo posible presentar conceptos que puedan ser interpretados de la misma forma por otros científicos, porque es la interpretación, sino la elección de la opción más probable. Que todos otros los vean, la vean, ¿verdad?, a la interpretación de la misma manera. Casi siempre una proposición nueva se basa en la refutación de otra anterior. De ahí que este segmento significa confrontar esta idea con las anteriores. Se requiere un conocimiento de la historia de lo que se presenta como nuevo. Y respondiendo un poco a la pregunta, ¿verdad?, que hoy se planteó acá, ¿verdad? Este es el tema. Nada nace de la nada, siempre hay un antes. Es un destino a las ideas, su falta total de soberanía. Se trata de convencer que la propuesta es una mejor idea en la discusión que darwinianamente se debe imponer a las otras por ser más aptas, por adaptación a los conceptos establecidos en el paradigma en juego, ¿verdad? Acá viene otra vez el tema del juego de los avalorios, ya están las reglas dadas y tiene que ser en ese contexto. Cotejar dos ideas científicas es un componente de la discusión. Generalmente una idea se origina en otra, una idea se parece a otra o una idea es igual. Un trabajo científico se pretende originalidad. Entonces, la misión es delimitar la propuesta, separarla de otra, demostrar mediante un debate textual que lo que se propone es diferente a lo anterior. Que si hay similitudes, señalar dónde está el punto de avance del conocimiento, del mejoramiento de la idea interior. Entonces, siempre dentro de esta pregunta, quien hizo esta pregunta acá, digamos, están mecanismos como digamos que pueden ser útiles para clarificar ese concepto. Además de la claridad positiva, debe haber una secuencia lógica. Esta secuencia ya debe estar determinada en la introducción, en los métodos y en los resultados. Facilita la claridad para demostrar lo que se quiere. Se sigue el camino expuesto, acá repetimos otra vez, se interpreta, coteja, analiza y discute cada nueva observación, con fluidez, llegando hasta el final. Bueno, luego terminamos el texto prácticamente con esto, ¿verdad? Y ahora generalmente se exige un resumen que ayuda al lector, ¿verdad? Resumir los puestos. Sin verborragia, tiene que ser lo esencial del trabajo, destacando los resultados más llamativos y originales y construyendo una visión sistémica del trabajo para facilitar el entendimiento del siguiente paso, que son las conclusiones. El resumen tiene que ser breve. Mucha gente lee solamente el resumen y las conclusiones. Por el hecho que hablamos de la cantidad exponencial de trabajo y de revistas, uno no tiene tiempo a veces para leer solamente esto. Y se llega a la conclusión, se concluye el texto con las conclusiones que deben ser breves, explícitas, claras, fluidas y de gran impacto. Leyendo las conclusiones sin evaluar el texto, se puede interpretar el valor del trabajo. Las conclusiones suelen ser positivas, pero las negativas también importan. Lo bueno y lo malo tiene valor en ciencia. Y el abstract en realidad es el resumen o el sumario que suele acompañar, suele ser de 300 a 500 palabras. Y en un artículo nuestro biológico tiene, digamos, entre 10 y 20 páginas, y esto tiene una media página, una página. Es diferente al resumen. Es un mini paper. Es el mismo trabajo resumido, pero más allá que el resumen. Porque en el resumen se explican los resultados nomás. Y en cambio acá se empieza otra vez con los antecedentes, la justificación, los métodos, los resultados, el resumen y las conclusiones. Tiene que ser la estructura idéntica a la del texto. Y generalmente
este abstract encabeza la publicación. La mayoría de los lectores solo leerá esto, entonces tiene que ser bien hecho. Es un arte construir un buen abstract, ¿verdad? Y habla de la calidad del trabajo cuando está bien hecho. Y luego vienen las referencias, la lista ordenada de las citaciones de otros autores. Cada revista tiene su criterio, puede ser por abecedario, por orden de citación, escrita de acuerdo a criterios específicos. Cada referencia tiene su número, etcétera. Esto ya saben todos ustedes, ¿verdad? Entonces no vale la pena insistir. Pero acá está explicado cómo está hecha cada referencia. Luego están las tablas, las ilustraciones, incluir al final del texto, luego de las referencias, tablas representativas de números, otras simbologías del estudio o imágenes con sus evaluaciones estadísticas. No es recomendable repetir literalmente en el texto lo que presentan las tablas. Las tablas ahorran palabras en el texto. Ese es su gran valor para mí, ¿verdad? Entonces, uno pone en las tablas los hallazgos más llamativos, ¿verdad? Y entonces disminuye la cantidad de texto. Y las imágenes, por supuesto, en nuestra disciplina, ciencias naturales, son muy importantes. Estas ilustraciones, estos son casos de cáncer de pene. Este es un tumor que se llama carcinoma cuniculatum, porque fíjense acá, este es el corte de un pene con un tumor, que el tumor hizo una cueva acá, ¿verdad? Parecida a las cuevas de los conejos. Cuniculus en latín es conejo, ¿verdad? Y entonces le llamaron carcinoma cuniculatum. Este tumor fue descrito por un discípulo mío, el doctor José Barreto, muy brillante, que vio esto y dijo, esto se parece a la cueva de un conejo, y le llamamos carcinoma cuniculatum. Es un tumor rarísimo, pero que se sostuvo en la literatura y se validó con trabajos de otros científicos que encontraron lo mismo después que nosotros. Bueno, muchas veces el trabajo es evaluado por la calidad de las ilustraciones. Estas pueden ser fotos verdaderas, diagramas de la realidad. Estas tablas demuestran nuestros trabajos de virus y cáncer. Acá ven en naranja son los tumores que están producidos por el virus y en verde son aquellos que no están producidos por el virus. Y acá abajo están los nombres de cada tumor. Los nombres de cada tumor. La mayoría de estos tumores fueron descritos originalmente en el Paraguay, todo menos uno, estos relacionados con el virus, que es nuestra área de estudio de los últimos 30 años. Si alguien está interesado en virus y cáncer de pene, mañana hay una conferencia, sobre el tema de manera más detallada, que les podemos decir en torno. Bueno, acá el hiperrealismo, nuestra ciencia es objetiva, la realidad, acá está el tumor, estos dibujos en naranja representan el cáncer, el resto es el pene normal, ¿verdad? Que fue resecado y es una variedad de cáncer también, donde hay que estar muy cuidadoso y anotar uno por uno los datos relacionados con este cáncer. Acá está la anatomía, también hicimos un estudio anatómico y descubrimos una anomalía en la manera como se relaciona este componente del cuerpo peneal con este componente de la porción distal peneal. Y un mini descubrimiento, pero anatómico, ¿verdad? Y las leyendas es la manera como se escribe y se describen las ilustraciones. Tiene que relatar fielmente lo que se observa. Una buena descripción de una ilustración puede tener mucho valor porque da un mensaje inmediato al lector. Acá está la leyenda, carcinoma papilar, basaloide, ahí está todo descrito. Papilar es porque tiene esta forma de papilas y es basaloide porque las células son pequeñas y se originan en la parte basal y entonces por eso se llaman así, son muy descriptivas. Bueno, y para terminar, entonces repaso otra vez, ¿verdad? La introducción, sus antecedentes, los materiales y los métodos, los resultados, las discusiones, el resumen, las conclusiones, las referencias, las tablas, leyendas, las figuras, ilustraciones y aquel apéndice que habíamos hablado al principio conforman la estructura final del texto. Y gracias.
¿Algunas preguntitas? 5 Si minutos más. abrimos de nuevo nuestra sesión de preguntas y consultas para quienes quieran escribir o alzar la mano. Está abierta la sesión. Mientras van surgiendo las preguntas, profe, creo que sería instructivo comentar un poquito cómo te iniciaste en este nicho, ¿verdad? Que fue el cáncer de pene, porque creo que tiene que ver también con esa pregunta de la originalidad. ¿Qué me dedico a investigar, ¿verdad? Y cómo fue tu caso para ilustrar. Sí, fui un poco atrapado de lo que yo acabo de criticar, ¿verdad? Fui atrapado por la ecología. En realidad, en mis años formativos, yo estaba estudiando el cáncer de páncreas y el cáncer de mama. Cuando regresé al país, al Paraguay, no, no había suficiente casos de cáncer de páncreas para estudiarlo, ¿verdad? Porque era un diagnóstico difícil, no había las técnicas que ya existían en otros países, las técnicas de las imágenes para diagnosticar los tumores. Entonces no iba a tener suficiente material, mi trabajo depende de los materiales de resección quirúrgica, ¿verdad? Y en cáncer de mama no me iba a atrever a hacer investigaciones en cáncer de mama porque era el tumor más frecuente en todo el mundo y ya había demasiado trabajo y demasiada competencia. Entonces me encontré que había muchos casos de cáncer de pene, ya había acá y no en el primer mundo, que es donde se escriben los trabajos, mayoritariamente, donde hay más ciencia. Eh, y me pareció que pudiera ser un nicho, en el sentido, digamos, darwiniano de la palabra nicho, un nicho ecológico, ¿verdad? Donde nosotros tenemos y ellos no tienen. Acá existe, ¿verdad? En esta isla de las Galápagos ocurre este cáncer, pero no más allá, ¿verdad? En el continente. Bueno, entonces, esa fue una decisión bastante difícil porque había muchas otras cosas que quería hacer. Pero para sobrevivir académicamente sabía que tenía que entrar de manera más competitiva en algo que yo podía tener alguna ventaja, ¿verdad? Y la ventaja que podía tener es que no había ningún estudio, o muy pocos estudios había, y que nosotros teníamos los materiales para estudiarlos, ¿verdad? Entonces, esa fue la estrategia que usamos, que creo que fue muy rentable, porque posicionamos al cáncer de pene como un tumor urológico. Antes no existía, estaban dentro de los tumores de piel nomás, ¿verdad? No estaba ubicado en ningún lado, no aparecía en las clasificaciones, no aparecía en las estadificaciones clínicas, no aparecía en las guías internacionales para manejo de pacientes. Entonces, con estudios sistemáticos y, digamos, obsesivos en esta patología, logramos posicionar en el mundo al capítulo de cáncer de pene como una disciplina respetable que hoy se describe en todos los libros de patología urológica. Hay un subcapítulo que es el pene, ¿verdad? Las patologías del pene. Entonces, esa fue nuestra estrategia utilizada, ¿verdad? Y que suelo recomendar a la gente buscar nichos de estudio donde, digamos, uno pueda ser competitivo, aún con técnicas antiguas, ¿verdad? De bajo costo, y no tener que recurrir a las técnicas de alto costo para poder ser competitivo. Sí, Hilda y después Liliana. Sí, hay una duda que yo siempre tengo a la hora de escribir y tiene que ver con las referencias bibliográficas y las citaciones. De repente uno está leyendo un artículo y encuentra algo interesante, pero que en realidad no es un hallazgo original de ese artículo, sino que ya fue referido de otro, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, qué usted recomienda en ese caso? O sea, buscar el artículo original siempre. Lo que pasa es que hay veces que no son
a veces son expresiones interesantes, por ejemplo, conclusiones interesantes, pero que ya vienen de otro artículo. ¿Cómo uno debe proceder en ese caso? Sí, es casi imposible hacer hoy día las citas originales. Ese es un problema que se da, ¿verdad? Cada vez que uno quiere citar, ¿verdad? Y hay una costumbre eh, que tiene que ver con lo que me decía mi mentor. Si tu trabajo científico aguanta 5 años, maravilla. Si aguanta 10 años, ya es muy bueno. Pero a los 20 años, olvídate. Todo el mundo se va a olvidar, ¿verdad? Todo el mundo se va a olvidar. Entonces, una costumbre es, salvo que sea algo demasiado extraordinario, es citar simplemente los trabajos que estén en los últimos 10 años, idealmente los 5 años últimos, ¿verdad? Y no ya ir a las fuentes originales. No va a ser criticado por eso, ¿verdad? Sí, porque generalmente los artículos que aparecieron después del original ya tienen algunas innovaciones, algunos mejoramientos sobre el original, ¿verdad? Y ya es válido, y no, porque si no va a ser eh, algo de nunca terminar, y no uno no tiene al alcance a veces toda la literatura de los últimos 50 o 100 años para encontrar lo que se dijo de este tumor hace tantos años, ¿no? Entonces, no preocuparse mucho por eso, pero que las citas sean correctas, y no citar un trabajo, buscar un buen trabajo. ¿Cómo uno sabe que es un buen trabajo? Si no conoce a los autores. Si uno conoce a los autores, generalmente en una comunidad de científicos donde uno está trabajando, uno conoce a los autores. Ya esté en la China, en Singapur, ¿verdad? O en Boston, uno sabe, la mayoría los conoce, ¿verdad? Algunos de ellos por lo menos. Bueno, entonces, conocer los autores. Si no conocen los autores, conocer la revista en que se publicó. Si es una revista de calidad, es una revista confiable que está indexada en los máximos índices, entonces es posible que su contenido sea muy confiable y lo que dice este doctor González en ese artículo sea válido para ser citado, ¿verdad? Ahora, si está publicado en una oscura revista, ¿verdad?, que nadie escuchó nunca hablar, ¿verdad?, no le conoce uno a nadie el autor, no sabe de dónde viene, entonces tratar de no basar, ¿verdad?, una idea nueva que uno tiene o una idea fuerte en un trabajo anterior flojo, no, ¿verdad? No. Liliana, adelante. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te escucho. Bueno, mi consulta es la siguiente. ¿Cuánto es el mínimo para referenciar? Porque cuando ahora, o sea, en este último periodo que estaba leyendo artículos científicos, dan una frase y citan 3 a 4 autores. Y después al finalizar tienen 100 referencias, ¿verdad? Y tipo, ¿cuál es su pensamiento, su línea de pensamiento con respecto a eso? Y otro, cuando la población es menor a 100. eh, ¿Usted considera conveniente tomar un tamaño de muestra o tomar la totalidad o cuál es su criterio? sí. Bueno, en el primer caso, de repente hay muchos autores que escribían sobre el mismo tema y esto está bien, ¿verdad? Ahora, uno tiene que leer lo que cita. Eh, ese también es un problema, que a veces se cita al citador, y eso es un error. Hay que leer, si uno tiene 40 citas en su trabajo, uno ha leído los 40 trabajos. No, no hay que citar porque otro citó. Eso me parece que es una mala práctica, que es muy común, ¿verdad? Y a veces hacemos eso, qué sé yo. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos los resúmenes de los trabajos en el PubMed, en el índice del PubMed, entonces uno puede leer por lo menos un resumen de 500 palabras, ¿verdad? Si va a citar algo, pero no citar porque otro citó. Esa fue mi respuesta, es así cuando hay múltiples. Y el segundo tema, repetimos otra vez porque no retengo todas las dos, tres preguntas, ya no retengo. La segunda pregunta En, que era, en cuanto a la población, cuando es la población ya, tipo ya, 100 personas. el número. En medicina, en la disciplina que yo trabajo, el número de casos tiene que ver también con la originalidad, ¿verdad? Idealmente tiene que ser superior a 100 casos para que tenga alguna validez estadística, dicen los estadísticos. Pero en la práctica, a veces uno no tiene los 100 casos.
Entonces, sí, es muy original lo que uno presenta. Ese tumor que les mostré, por ejemplo, de tipo papilar, ¿verdad? Que estaba ahí, basaloide, eso teníamos 12 casos nomás. Pero lo que pasa es que para encontrar 12 casos revisamos 1000 casos y en 1000 casos encontramos 12 casos. Entonces los análisis estadísticos se hicieron sobre 12 casos, pero era muy original, era único y pasó y se publicó en una revista de alto impacto, ¿verdad? Por ese hecho. Entonces depende de la situación. Si hay mucha originalidad, es menos requisito el número de casos, pero si es un trabajo, digamos, repetitivo, no es tan original, entonces se necesitan muchos casos. O si uno quiere dar un mensaje contundente sobre visiones más sistémicas, digamos, entonces sí necesita muchos casos. Profesor, te preguntan sobre la conferencia de mañana, dónde va a ser y aprovechando si es que puedes comentar sobre los estudios, o sea, sobre la confirmación de la línea de investigación sobre la que estás, sobre la que viniste trabajando todos estos años. Bueno, la reunión está organizada por el Departamento de Investigación del Instituto Nacional del Cáncer, donde se van a presentar trabajos del Instituto Nacional del Cáncer. Eh, yo voy a hablar sobre HPV y cáncer de pene. Un profesor argentino, un oncólogo de gran prestigio, el doctor Chacón, va a hablar sobre la importancia de la investigación en la enseñanza de la práctica médica. Una cosa muy a propósito que ahora con este tema de la Facultad de Medicina nosotros estamos también tratando de colaborar en un concepto que yo le llamo academización de centros de práctica. El doctor Chacón justo va a hablar de ese tema con su gran experiencia. Él es un oncólogo, tratan los pacientes con drogas, ¿verdad? Los pacientes con cáncer, y es un experto de nivel mundial. Bueno, y después se van a presentar trabajos del Instituto del Cáncer. A las 18 horas empieza, son 3 horas de conferencias y presentaciones en el edificio Galería 2. No tengo todos los datos acá en mi cabeza, sé que es Galería 2, en el 10º piso. Es ahí, hay un laboratorio, creo que es un laboratorio farmacéutico que cede su auditorio, creo que es ahí, pero eso le puedo confirmar después a Daniel, ¿verdad? Para que le den los datos precisos a los que quieran ir. Perdón, me había preguntado también, bueno, yo creo que este va para otra charla, ¿verdad? Hablar sobre los estudios de cáncer de pene. Eh, es largo porque hay muchas cosas que decir y simplemente podemos resumir diciendo que es una área muy linda de estudio y donde eh, hemos colaborado he tenido la colaboración de muchos jóvenes que trabajaron conmigo y siguen trabajando conmigo. Y mañana en la charla yo le voy a hacer un pequeño homenaje mostrando la foto de cada uno de ellos en cada una de las áreas donde tuvieron participación significativa. Eso es lo que me está entusiasmando de la charla de mañana, hacerle un reconocimiento a mis colaboradores, que la mitad, más de la mitad están ya fuera del país, ¿verdad? Están en Estados Unidos, en Europa, están repartidos por el mundo como muchos como grandes profesores. Linda pregunta hicieron y lindo comentario. Les agradezco por las preguntas, porque con esas preguntas también uno a veces aprende. Profesor, entonces para ir cerrando, ¿qué estrategias podés recomendar, verdad? Obviamente que no todas son generalizables a todas las disciplinas, pero ¿cuáles serían unas estrategias generales de publicación exitosa, verdad, para investigadores que están en Paraguay y quieren seguir en la investigación y hacerse paso en sus respectivas disciplinas? La calidad del trabajo es lo que define también
el tipo de publicación de revistas en que uno puede publicar, ¿verdad? Cuanto más alta es la calidad del trabajo, entonces más chance tiene uno de publicar, lo que es cada vez más difícil, ¿verdad? Este, pero desde el Paraguay, sobre todo, es bastante complicado. Hay que dominar el idioma, ¿verdad? En inglés son las publicaciones significativas y eso vale no solamente para nosotros, sino que para todos los europeos también, ¿verdad? Que manejan bien el inglés. Lleva mucho tiempo poder escribir en inglés, ¿verdad? Y insisto, ¿verdad? En la originalidad. La originalidad es el factor más importante. Si uno logra, ¿verdad? Un artículo original, va a publicar. Ahora, no todos los artículos que uno escribe son completamente originales. Para producir un trabajo de alta calidad, tiene que haber por lo menos 10 trabajos que no son de tan alta calidad. Y entonces uno lo mismo puede ubicar esos trabajos en revistas de segunda línea, pero que sigan siendo buenas. Y para elegir un área de investigación es algo muy personal. Depende de los objetivos también de cada uno, así como dijo Jesús. A mí personalmente me motiva la curiosidad, fundamentalmente. A otros científicos les motiva la utilidad de sus descubrimientos. A mí, por ejemplo, no pienso en la utilidad cuando estoy haciendo un trabajo. No es eso lo que me motiva. A lo mejor hoy día es difícil decir eso, ¿verdad? Porque no es políticamente correcto, ¿verdad? Pero eh, eh, a mí me motiva absolutamente la curiosidad, nada más que eso. Y tratar de encontrar cosas que otros no han visto. Ese desafío es otro factor motivacional que me empuja a seguir tratando de hacer cosas a pesar de la edad que tengo, ¿verdad? Y este, eh, pero son legítimos también. Muchos científicos buscan el lucro, ¿verdad? Buscan la patente, buscan vender su producto, su idea, ¿verdad? Y yo respeto eso, ¿verdad? Pero no es lo mío, ¿verdad? No es lo mío. Tengo una visión más clásica, ¿verdad? De la ciencia como, el motor de la ciencia, la curiosidad sin objetivos inmediatos ni de lucro ni sociales. Sí, Hilda, para ir cerrando. Bueno, no, nada más un comentario, además de agradecerle al profesor por la excelente charla. Quiero decir nomás que me parece que eso que acaba de decir que no es lo más políticamente correcto, tal vez no sea políticamente correcto, pero yo creo que eso es lo que define a un auténtico científico, porque creo que justamente la motivación más genuina para hacer ciencia creo que es la curiosidad. Me parece que hoy en día justamente esos deseos de lucro y de llenarse de publicaciones es lo que ha llevado a que la ciencia de repente se prostituya tanto, ¿verdad? Porque con el afán de acumular publicaciones, creo que la gente, eh, me parece que no es la motivación más genuina, ¿verdad? Eso nomás quería decir. Me parece admirable que haya gente que tenga esa motivación más sincera, como la que mencionó el profesor. Eso nomás, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tus comentarios y yo creo que podemos, Daniel, dejar el mensaje, ¿verdad? Esta noche diciendo que un factor importante para el inicio de la iniciación científica sigue siendo, ¿verdad? La curiosidad, la curiosidad y la búsqueda de la originalidad, ¿verdad? Sería en un segundo lugar, porque si en lo primero no va a encontrar lo segundo, ¿verdad? Entonces, ese mensaje podría quedar, que empezó con una cuestión trivial como es la publicación y terminó con esto que me parece que es mucho más motivante y agradable de escuchar. Así que les agradezco a todos, excelente pregunta, excelente nivel. Parece que están seleccionados todos los que se presentaron acá, ¿verdad? De alguna manera, así que les agradezco por los comentarios, las lindas preguntas y seguiremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Gracias por confiar en Ciencia del Sur. Les invitamos a seguirnos en cienciasdelsur.com. Estamos también en todas las redes sociales. Tenemos un newsletter donde quincenalmente
compartimos noticias, reportajes y también oportunidades académicas y laborales que van surgiendo, pero enfocados en el ámbito de la investigación. Así que estamos abiertos a sus comentarios, sus sugerencias, recomendaciones para mejorar y de nuevos talleres que seguramente vamos a estar organizando. Gracias a todos y buenas noches.